Esta noche quisiera compartir con ustedes, hermanos, una porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículo 27. Es el llamamiento de Leví. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, salió, esto es, Jesús salió, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú la prosperes en nuestros corazones, de tal manera, mi Dios, que solo tú seas escuchado, que solo tú seas visto, que solo a ti, Señor, te sea dada gloria, honor y alabanza, ahora y por siempre. Amén. El Señor Jesucristo acababa de sanar a un leproso, había sanado a un paralítico y estaba desarrollando un ministerio totalmente distinto, a juzgar por la forma y manera en que adoraba a la gente en aquella época. Consistía este ministerio en que él se mezclaba con la gente. Imagínese usted que él, cuando fue a sanar al leproso, la Biblia dice que se le acercó y lo tocó. En aquella época, tocar a un leproso era sinónimo de contaminarse, porque los fariseos y la tradición religiosa habían determinado que pues sencillamente no se podía tocar, no se podía compartir con ellos. Era parte de esa ley que no estaba escrita, pero era tan cierta como la ley de Moisés, desde el punto de vista de los habitantes de aquellos tiempos. Y dice la Biblia que después de sanar al leproso, sanó al paralítico, le perdonó los pecados. Es una cosa tan diferente a la que ellos estaban acostumbrados a ver. Finalmente, el Señor decidió que era momento de convertir, de llamar a un hombre que era un publicano. Un publicano era una persona que recogía los tributos públicos. Era sumamente aborrecido por toda aquella gente, porque se dedicaban a extorsionar a las personas, a cobrarle intereses por dinero que no debían. Era el tipo de persona más mala y más despreciable de toda la sociedad en aquellos días. Y dice la Biblia que a Leví le había llegado el momento, y el Señor le pasó por allí cerca y lo llamó y le dijo: sígueme. Y dice la Biblia que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lo grande de esto es que el Señor, a diferencia de muchas personas, o de casi todas las personas religiosas en aquella época y de muchos religiosos en nuestra época, de hecho se mezclaba con los pecadores. O sea, no era que le predicaba de lejos, no era que se paraba en una tarima y empezaba a predicar, y él por acá muy santo y allá los pecadores bien lejos de él, sin tocarlos, sin participar con ellos, sin compartir con ellos, sin identificarse con ellos. No, no era así. Si había que sanar a un leproso, el Señor iba y tocaba al leproso. Si había que sanar al paralítico, el Señor se acercaba y sanaba al paralítico. Cuando había que levantar a un muerto, el Señor se acercaba y tocaba al muerto. Y aquí lo vemos
llamando a este hombre súper pecador, a este hombre que era despreciado por toda la gente. Era la gente más rica que había allí, hermano, porque no solamente tenían buenos salarios, sino que también les robaban el dinero a aquellos que pagaban los impuestos. Y el Señor viene y lo llama y le dice, sígueme. Y Leví le siguió, lo dejó todo y le siguió. Bueno, la Biblia no dice por qué le siguió, ni mucho menos. Uno asume, bueno, pues que le siguió porque un rayo cayó del cielo, lo tocó y lo convirtió en un momento, y entonces el hombre, de ser el hombre más asqueroso que había allí en aquella sociedad, se convirtió en el más limpio y siguió a Jesús. Pero eso no fue lo que pasó, hermano. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor lo llamó y él pues lo siguió. Pero no dice que se arrepintió, que hizo tremenda oración, que nada de eso. Simplemente lo siguió. ¿Con qué propósito lo siguió? Pues mire, nadie sabe. La Biblia, por supuesto, el testimonio de él más tarde en los evangelios, pues da a entender que el hombre se había convertido de corazón. Pero en aquel momento nadie sabía por qué Leví había seguido al Señor. No hay nada escrito ahí en la palabra de Dios. No se describe que hubo un milagro. No se describe que hubo algo que transformó la vida de aquel hombre. Nada de eso. Simplemente el hombre siguió al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que decidió hacerle un gran banquete, una gran fiesta en la casa, en su propia casa, al Señor Jesucristo. Era el invitado de honor. Y sabe que para asombro de todos, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, aceptó la invitación. Yo no sé cómo tú te comportas como creyente, como pastor, como evangelista, pero yo te digo una cosa, yo sé de dónde salí yo, y yo, cuando alguien me invitaba así a su casa, y yo me enteraba que era el equivalente de los publicanos y pecadores de hoy día, yo me excusaba y no iba, porque a mí me habían enseñado que yo no podía participar con esa gente, que yo tenía que de lejito, ¿sabes? De lejito, como dicen allá en Puerto Rico, que yo no podía acercarme mucho porque eso contamina. Imagínate tú, si me ven compartiendo con esa gente, ¿qué van a pensar? Hermano, los publicanos amigos de Leví no estaban rezando allí, no estaban orando. ¿De qué tú crees que estaban hablando? ¿Qué tú crees que estaban bebiendo? ¿Qué tú crees que estaban comiendo? ¿Cuál era el tema de la conversación? Bueno, ¿de qué hablan los publicanos y pecadores? ¿De qué habla esa gente? ¿Cómo se comporta? Pues mire, así estaban allí esa gente, hermano. Y ¿sabe una cosa? Allí fue el Señor. ¿Y cómo fue el Señor? La pregunta es, ¿qué actitud asumió el Señor Jesucristo? O sea, si él hubiese ido con esta cuestión de santurronería tipo fariseo, pues aquellos interrumpían la fiesta. Nadie confía en una persona que es tan diferente a ellos, que se aleja de ellos, que no participa de la fiesta, que no come con ellos, que no bebe con ellos. Todo el mundo se aleja de esa persona porque esa persona se convierte en un aguafiesta, como dicen allá en mi país. O sea, es imposible que tú compartas, puedas llegar, puedas interactuar con un grupo de personas a menos que en cierta manera te identifiques con ellos, de la misma manera que el Señor se identificó con el leproso cuando lo tocó, cuando se identificó con el muerto cuando lo tocó, etc. De manera que hay cosas, hermano, que nosotros como que no aprendimos bien en el Evangelio. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor y empecé a predicar la palabra. El precio grande lo pagaron mis hijos. Porque yo di un cambio tan grande. O sea, yo no me quería mezclar, yo no quería hablar, yo no quería tocar. Yo estaba hecho un fariseo de tiempos modernos, sin darme cuenta. O sea, yo no lo hacía por pura maldad, lo hacía para agradar a Dios. Porque yo entendía que a Dios había que agradarlo y que, como dice el corito, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Entonces yo no me juntaba con ciertos vecinos, no me juntaba con cierta gente, empecé a llamarle la atención a mis hijos para que no se juntaran con fulanito y sutanito porque el papá y la mamá estaban en esto y lo otro, que no fueran a las casas, que no se dejaran visitar por ellos, y empecé a aislarlos a ellos de la misma manera que yo me había aislado. Entonces mi primer ministerio,
que era el ministerio de mi hogar, del hogar mío, de mi familia, de mis hijos, se fue marchitando, hermano, hasta el punto de que hubo un momento en que mis hijos aborrecían el Evangelio. Y con sobradísima razón. Y eso es lo que pasa. Hoy en día muchas veces tú oyes hablar de los hijos de pastores. Son muchas veces los más bandidos que hay en la escuela. Porque están reaccionando a una persona que ya perdió el contacto con ellos, que se convirtió en un fariseo, que cambió tan radicalmente que ya no quiere juntarse con Leví y ya no comparte con los amigos de Leví, que ya ni siquiera va a la casa de Leví. ¿Cómo se va a convertir Leví, hermano, si no compartimos con él? Antes yo pensaba que era cuestión de uno predicarle de lejos. Uno se para así en el parque de pelota y uno está en el home plate y el pecador en el center field y tú le predicas de lejos por si acaso, con unos buenos altoparlantes para que por allá oiga y se convierta. Pero ese no es el método del Señor. El método del Señor es decirle a Leví el publicano, sígueme. Y cuando Leví lo invita a su casa, el Señor dice, gracias Leví. ¿Cómo me vas a preparar el cafecito? ¿Qué vamos a comer hoy? Y entonces le dijo, pues vamos a comer puerco. Imagínate tú, puerco. Y entonces el Señor dijo, el Señor le dijo, pero yo soy judío y yo no como puerco. Tú sabes que el Señor ni siquiera le preguntó qué iban a comer. Simplemente Leví lo invitó a una fiesta de publicanos y pecadores donde se estaban bebiendo hasta las lágrimas, hermano, y allí el Señor asistió y fue. ¿Qué te parece? Porque no dice que Él mandó a limpiar el sitio primero, simplemente aceptó y fue. Y cuando uno lee esto, hermano, uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, por eso era que hablaban tan mal de Jesucristo, hermano. Por eso es que hablaban tan mal de Él, por eso es que lo criticaban tanto, en fin de cuentas, por eso lo crucificaron, porque Él era diferente, porque Él no vino a hacerle el juego a los religiosos fariseos, Él no vino a ser el peón de ellos, Él vino a predicar el Evangelio como es, Él vino a dar a conocer a Dios como Dios es, no como la gente quiere que Dios sea. Entonces, fíjate esto. Pues él entró allí estaban los fariseos, allí estaban los publicanos, estaban los pecadores, estaban allí compartiendo con Leví. Yo quiero que tú te pongas, que te asomes por un huequito allí y veas lo que está pasando. ¿De qué hablaba esa gente? Bueno, pues de las cosas que hablan los pecadores, ¿de qué más van a hablar? Si ellos no saben hablar de otra cosa, y estaban comiendo, por supuesto que sí. ¿Y qué comían? Pues todo aquello que los judíos despreciaban. ¿Y qué bebían? Bueno, sobre ti que no estaban bebiendo agua. En aquel tiempo no se bebía agua, tú lo sabes, porque el agua le daba una gastroenteritis, una disentería a la gente, que no se podía beber agua, por eso se bebía vino, porque no se podía beber el agua. Se estaban bebiendo y estaban comiendo. Yo no sé si estaban fumando, pero estaban comiendo y bebiendo. Y los escribas y los fariseos, mira esto en el versículo 30, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con esos publicanos y pecadores? Como no se atrevían a decírselo a Jesús, entonces se lo decían a los discípulos. Iban a la iglesia y empezaban a meterle cosas por la cabeza a la gente de la iglesia. Lo mismo que pasa hoy día. Mira, esa iglesia está en la carne, son mundanos. Mira que comen y beben con los pecadores y publicanos, asisten a la fiesta de los publicanos. Todo eso lo hacían antes y lo siguen haciendo hoy, hermano. Las cosas no han cambiado tanto. ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? ¡Uy! Esa gente está en la pura carne, esa gente no se han convertido, esos son unos hijos del diablo. Mira, los fariseos desde afuerita diciendo, tú esos que están ahí, y el peor de ellos es el jefe de ellos, el dichoso pastor ese que tienen ahí, mira para allá, él es el que está perdiendo a esa iglesia, le va a tener que dar cuentas al Señor, se lo va a llevar el diablo, porque es un hijo del diablo, está haciendo perder a toda esa gente que va a esa iglesia. Ay, Padre amado, y pensar que lo mismo decían del Señor. Ese come y bebe con los publicanos y pecadores. De eso lo acusaban, hermano amado.
porque no entendían. Como no entienden hoy tampoco. La gente hoy día cree en un evangelio plástico, no en un evangelio, hermano, real. Le hace falta lo que en inglés llaman un reality check. O sea, que mire, la realidad es que si tú quieres que alguien se convierta a Jesucristo, tú tienes que hablarle, tienes que interactuar con esa persona, porque la gente ya no se convierte porque oyen a fulano de tal por allá, porque leen un tratado. Quizá eso era antes y la gente se convertía así. Ahora no, hermano, ahora hay que hablarle, razonar. La gente ahora es más inteligente, han oído otras voces, hay internet, hay radio, hay televisión, hay muchas cosas que están oyendo. Y si tú quieres que alguien se convierta al Dios tuyo, tú tienes que sentarte y hablar con esa persona, tienes que ser uno con esa persona para que te pueda aceptar, porque si no, no te va a aceptar. ¿Tú entiendes eso? Nadie, mire, con tanta desconfianza que hay en el mundo, ¿tú crees que la gente va a creer en alguien simplemente porque se para allí y empieza a hablar y a parlotear? No, mira, no. La gente tiene que ver cómo tú vives, cómo actúas, cómo interactúas. ¿Qué tú sabes? ¿Tú sabes algo o no sabes nada? ¿Estás repitiendo las cosas como una cotorra o eres de los que realmente estás viviendo lo que dices? Bueno, pues el Señor estimaba, hermano mío, que interactuar era una necesidad y por eso Él interactuaba. No solamente actuaba, sino que interactuaba, visitaba, se acercaba, que había que interactuar con las personas, hermano. Hoy día, uno de los fallos grandes de la iglesia es que no interactúa. Hay ministros que se ganan miles y quizá millones de dólares hablando por televisión, hablando desde un púlpito por allá, miles de personas en una iglesia y ninguno lo conoce a él. Él no comparte con nadie, él no visita a nadie, él no habla con nadie porque no se junta con pecadores y publicanos. ¿Entiendes? No toca al leproso, no lo toca, no toca al muerto. Quiere resucitarlo de lejito. ¡Levántate! Levanta la mano, ¡levántate! Y empieza a gritar y qué sé yo, pero no toca, no comparte, no habla y menos aún no escucha. Bueno, pues el Señor lo hacía de tal manera que los fariseos afuera decían: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ese pastor está echando a perder esa congregación. Pero entonces el Señor, que todo lo oye, le contestó y le dijo: mire, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto que yo predico solamente lo pueden recibir aquellos que admiten que están bien malitos, que están bien enfermos, que están tan y tan enfermos que no se pueden sanar ellos mismos. Por eso es que yo necesito venirlos a ver. Es como el que esté en el hospital, necesita un médico que lo ausculte, que lo toque, que le recete, que le imparta, un montón de cosas. El toque, hermano, no es cuestión de distancias, el toque, ese toque íntimo, ese toque donde la persona siente que la otra persona le ama, que no es cuestión de ser un profesional de esto, no, que le ama, que está compartiendo, impartiéndole vida. El Señor lo dijo. Si tú te crees que estás un poquito sanito, que lo que tienes es un pedacito malito, entonces mira, el evangelio no es para ti, no funciona. No puedes entrar a la iglesia, porque en la verdadera iglesia los únicos que entran son los que confiesan que necesitan médico. La gente que son humildes, que confiesan su necesidad espiritual, los pobres de espíritu, aquellos que confiesan que no tienen nada. Esos son los que pueden entrar. Si tú crees que estás un poquito malito nada más, entonces mira, vete donde un curanderito por ahí que haga algo por ti, pero al cielo no. A la iglesia entran los que saben que están bien malitos, que tienen necesidad de médico. Eso fue lo que dijo el Señor. Y la manera de tratarlos es esta. Hay que estar con ellos, hay que escucharlos. ¿Qué te pasa, mijo? Cuéntame qué te sucede. Abre tu corazoncito conmigo. Dime qué es lo que te pasa. Tú sabes, hermano, estas cosas han pasado a la historia. El pastor consejero es una persona que ha pasado a la historia. La gente ya no oye.
Porque piensan que se contaminan. No te puedes juntar, no te puedes, mira, no oigas eso, que el diablo se te pegan los demonios, tú no puedes oír eso, mira que si esto, apártate, mantente lejos. Esa es la cosa que tú oyes por ahí, hermano. Yo te digo una cosa, yo pasé por todo eso. Yo no te estoy hablando porque alguien me lo dijo. Yo era así. Y por eso por poco mis hijos se pierden. ¿Sabes? Por poco mi hogar se destruye porque me volví fariseo en lugar de seguir a Cristo. Porque es que nadie me habló estas cosas, hermano. Todo lo que yo oía era, no toques, mira, no compartas, no te juntes, no hagas... Eso era todo lo que yo oía, hermano. Bueno, como vieron que el Señor estaba comiendo y bebiendo con aquellos pecadores, hermano, pues vino el próximo chisme. Entonces volvieron a agarrarlo por la religión. Entonces ellos le dijeron, ¿y por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo en lugar de estar ayunando? Esta religión es de ayuno y de oración. Deberían estar ayunando, no aquí compartiendo con Leví y con toda esta recua de pecadores y de publicanos. Deberían estar allá afuera, metidos, encerrados en un cuarto, ayunando en silicio y ceniza para que esa gente se convierta. El Señor dijo, no. Para que ellos se conviertan, yo tenía que irlos a visitar y comer y beber con ellos. Aunque ustedes me llamen comilón y bebedor de vino, lo tenía que hacer. ¿Sabes que al Señor le llamaban comilón y bebedor de vino? Y entonces, pues imagínate, escandalizó de manera terrible a aquellos fariseos, porque en lugar de estar ayunando, como hacen los religiosos, pues ellos estaban comiendo y bebiendo. ¿Te imaginas eso, hermano? Ahora sí que es verdad que se van a perder porque no creen en el ayuno, no creen en esto. Mira ahí, ve, ahora sí que es verdad que se van a perder. Hermano, lo mío no es sentar doctrina en este programa. Eso no es que tú viniste aquí. La doctrina te la da tu pastor allá en tu iglesia, yo no. Yo simplemente pues estoy leyendo esto y hablando cosas que más bien de mi vida personal, de cosas que yo pasé y que yo sufrí por mis excesos, porque yo tuve excesos para la derecha y excesos para la izquierda, y te puedo hablar de los dos. Ahora estoy hablando de los excesos de la derecha, de los excesos míos de ser demasiado religioso, y por eso por poco se me pierde la familia, mis hijos, que es lo más que yo quiero en esta vida. Y lo que te estoy hablando, pues mira, esto no es doctrina, es fruto de mi propia experiencia en base a lo que estoy leyendo aquí. Si tú quieres doctrina, tú vas a tu iglesia y le dices al pastor que te doctrine. Y allá pues a lo mejor te enseña otras cosas, yo no sé, ni me quiero meter en eso. Yo no soy tu pastor, recuerda. Y yo te digo, le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan, ustedes deberían estar ayunando en lugar de estar comiendo y bebiendo con esa gente? Entonces el Señor les contestó y le dijo, ¿podéis hacer acaso que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Cómo es posible que ustedes pretendan que ellos estén ayunando si yo estoy con ellos? El ayuno es una cuestión de luto, es una demostración de tristeza, como era la religión antigua, que siempre estaban tristes porque no tenían al Señor, siempre tenían que conformarse con los símbolos, como un templo, con una columna de fuego, con una columna de nube, con los panes de la proposición, con los vasos, con el mar de qué sé yo. Todas estas cosas eran símbolos y la gente estaba eternamente triste, porque no habían sido redimidos, el Mesías no había llegado, pero ahora el Mesías está con ustedes. ¿Cómo es posible que estén tristes? ¿Cómo es posible que estando de bodas ustedes estén tristes? Está prohibido ayunar mientras yo estoy aquí con ustedes, porque yo quiero que ustedes estén gozosos. Tú sabes, hermano, el creyente es una persona que está en gozo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo, he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Yo me voy, pero vuelvo otra vez, aleluya, y voy a estar con vosotros y en vosotros, y todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes jamás estarán solos, porque yo siempre estaré con vosotros. No os dejaré solos, dijo el Señor. ¿Cómo es posible que estés triste? Por eso es que nosotros cantamos y adoramos. No estamos tristes, estamos en gozo, hermano. Y eso fue lo que el Señor le dijo. Vendrán días, mira, cuando el pastor les será quitado, y entonces pues ayunarán. Cuando estén solos, pues ustedes ayunan. Pero si yo estoy con ustedes, ustedes no pueden ayunar. Es momento no de demostrar tristeza, sino de demostrar gozo. Y ahora, en los tiempos en que nosotros vivimos, hermano, que el Señor murió pero resucitó y volvió otra vez y habita en nosotros por su Espíritu y nos ha llenado del Espíritu Santo, aleluya. Y el fruto del Espíritu es amor y es gozo y es paz y es paciencia. ¿Cómo es posible que ahora estemos tristes? ¡Ay, me triste porque mira! Pues hermano, estás malito. En lugar de estar así, debería estar como el Señor, gozándose allí. ¿Qué testimonio es ese delante de los fariseos y delante de los publicanos y pecadores cuando tú estás triste todo el tiempo? ¿Y a qué se van a convertir ellos? A la tristeza tuya. Mire, de tristeza está lleno el mundo. Pregúntale a toda esta gente que ha perdido el trabajo para que tú veas si están celebrando. Están tristes, hermano. Están tristes. Pues tú tienes que transmitirle gozo, porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Es el testimonio del cristiano, de que está vivo en el Señor, de que está de bodas, aleluya. Estamos celebrando. ¿No dices tú que estás esperando al novio en cualquier momento? Pues entonces celebra, porque Él está a punto de regresar, está a punto, los cielos están a punto de abrirse, aleluya. Y como el sol sale por el oriente y se pone por el occidente, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre, en aquel día. Y lo estamos esperando, hermano, y estamos requete contentos y estamos celebrando, aleluya, porque Él viene y viene pronto, hermano. En cualquier momento los cielos se abrirán. Y yo te digo, amado hermano, no es tiempo de estar triste, es tiempo de estar gozoso. Y cuando los inconversos y los leví de este mundo, los publicanos y los pecadores, te vean así, cuando todo el mundo está preocupado y triste, entonces dirán, oye, pues ese Dios tuyo, yo me quiero convertir a ese Dios tuyo. Entonces tú le hablas de Jesucristo, pero tienes que hablarle, tienes que acercarte a ellos. No puedes ser un parejero fariseo, un religioso parejero, no repugnante, no antipático tampoco. No, acércate, hermano, comparte. Tú no te vas a contaminar, tú estás limpio y pulido, estás vestido de ropas de gala. El jabón lava, pero el jabón no se ensucia, tú lo sabes. El jabón lava. Y este jabón que el Señor nos da es mejor que el jabón de lavadores, gloria a Dios. Y el Señor finalmente le dijo, mira, lo que ustedes, fariseos, quieren que yo siga, es como poner un pedazo de vestido viejo, de vestido nuevo, en una ropa vieja. Lo mío es el vino nuevo, que en odres nuevos se tiene que echar. Esto no es una revisión del judaísmo, donde la gente siempre estaba con esos legalismos y esas cosas. No, no, esto es algo nuevo, este es el vino nuevo, esto que yo les hablo es mi vida, soy yo, no es una enseñanza muerta, es la vida mía morando en cada uno de ustedes. Es diferente, el cristianismo no es una continuación ni una revisión del judaísmo, es algo diferente, hermano, es un Cristo vivo que acabó y abolió aquella ley antigua y acabó con todos aquellos sacrificios porque ya no son necesarios. El Señor ahora vive y vive en nosotros y vive su vida a través de nosotros, y eso es lo que hablamos, como dijo el apóstol Juan, eso es lo que os anunciamos, la vida que se nos manifestó, la vida de Cristo que se nos manifestó, y eso es lo que hablamos, y eso es lo que hay que transmitir, es la vida del Señor, no son mandamientos muertos. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Por eso es que predicamos, es necesario nacer de nuevo.
El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, porque cuando el vino nuevo comienza a expandirse por el poquito de levadura que tiene adentro, el cuero donde está echado también se expande, y una cosa y la otra se complementan. Y hermano, es maravilloso, porque crecemos a la estatura del varón perfecto cuando el vino nuevo está en nosotros. Y bueno, esa fue la visita que el Señor le hizo a Leví, al publicano y al pecador. Yo no sé lo que tú quieres hacer esta noche o después de esta noche. ¿Quieres seguir con el vino viejo? Bueno, adelante, es tu privilegio. Pero yo te hablo un poquito, hermano, y me he honrado en hablarte un poquito en base a lo que dice aquí. Y en base a mi experiencia, que lamentablemente por un tiempo bastante extenso fue bastante malita. Todavía de vez en cuando Gozoso pone algunos de los mensajes que yo predicaba que parecía que tenía un machete en la mano. De vez en cuando él pone algunos de esos. Y mira que se lo tengo dicho, Gozoso, no ponga esos mensajes por ahí, porque ya yo no soy ese. Gracias a Dios yo cambié, me di cuenta a tiempo y salvé a mis hijos. Pero a veces él se le pasa y lo pone por ahí, quizá para que ustedes digan, mira cómo él era. Claro, mira cómo él era. Pero gracias a Dios, hermano, que ya no soy un niño y dejé las cosas de niño. Ahora soy un viejito y tengo las cosas de viejito, que es lo más bueno, pero gloria a Dios. Bueno, hermano, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora.